Bueno, buenos días. Ya estamos aquí para la sesión del miércoles, que hoy tenemos doble, además, porque los miércoles sabéis que hago también sesión por las tardes, a las 8 de la tarde. A ver si se va conectando la gente. Buenos días. Buenos días a los que entráis. A ver, vamos a compartir esto. Vale. Ay, espérate. Casi me salgo, vale. Bueno, estamos a punto de empezar. Son ya las 10. Hola, Molko. Buenos días. Estamos ya listos, ¿eh? Cuando queráis hacer alguna pregunta podemos empezar. Molko, ayer me decías cosas de los anclajes, recuerdo, ¿verdad? Eres tú, ¿verdad? Hola, mamen. ¿Qué tal? Y creo recordar que no estabas del todo de acuerdo, ¿es posible? Sí, ¿sabes por qué, Molko? Porque suelo prestar atención, algo tan importante para la memoria. Porque si yo, por ejemplo, utilizo técnicas de memorización, tengo una memoria muy buena. Puedo recordar más de 100 elementos con técnicas, pero eso no tiene nada que ver con la capacidad, es una técnica, una herramienta. Pero luego para el día a día, cuando prestas atención a lo que estás haciendo, de por sí ya tienes una memoria excelente, cosa no habitual, porque habitualmente estamos, bueno, pues prestando atención a medias, prestamos más bien atención a nuestros propios procesos o recuerdos personales, o ni siquiera las conversaciones con otras personas, estamos del todo presentes. Cosa que yo, por ejemplo, como herramienta terapéutica en consulta, lo tengo muy claro. Tengo que prestar atención plena, ¿no? A veces se me puede olvidar algo, claro. Pero la atención y la memoria van muy unidas. Por lo que decíamos ayer de que no entra todo por la atención, de que tiene, digamos, una capacidad limitada la atención, pero aquello a lo que pones la atención plena, desde luego se retiene muchísimo mejor, pasa a la memoria a largo plazo con mucha más facilidad. Sí, Santillana, realizo consultas online, me puedes escribir por privado si quieres. ¿Y qué decías de los anclajes? ¿Por qué no estabas de acuerdo? Le pusimos un poco ayer el nombre ese, aunque tampoco es que lo tenga a nivel académico. Era que a veces ningún anclaje sirve. Claro, porque los anclajes no son objetivos. Porque no puedes decir, claro, como tengo un hijo, por ejemplo, o una hija, entonces ese es mi anclaje objetivo para siempre. Pero no necesariamente. Si tu relación con tu hijo o tu hija es muy mala, no sirve como anclaje. Es decir, que lo tienes que construir tú con voluntad. Claro. Por ejemplo, con amigos, con deportes, con hobbies, con lo que sea, que tú le des importancia, aunque a lo mejor no la tenía previamente, pero tú te has esforzado en construir alrededor de ese hobby, por ejemplo, pues una parte de ti. Claro, pero esa importancia la tienes que poner tú. No viene dada por la naturaleza, como pasaría en principio con un hijo. Porque a veces pues ni siquiera es así. Como tú dices, ni siquiera en casos así realmente te ancla la vida porque sí, ¿no? Porque muchas veces se llevan muy mal los familiares y no te ayudan en absoluto, sino que todo lo contrario, a te empuja como a, no sé, a no querer formar parte de esto. A veces ni siquiera todas las cosas que te hacen feliz te sirven de anclaje. Bueno, pero está muy relacionado. De todos modos, imagino
que te refieres en relación a... no podemos decir la palabra porque si no me sancionan, ¿vale? Pero te refieres al desvivirse, ¿no? Al no querer vivir. ¿Es eso a lo que te refieres exactamente? La culpa es de las redes sociales. Todo el mundo va con el móvil, no presta atención a nada. Sí, las redes sociales sí tienen parte de culpa. Seguramente. No creo que todo, pero yo creo que antiguamente en otras generaciones la gente prestaba más atención. Bueno, al menos no se distraía tanto con algo tan estimulante como son las redes sociales o más bien la pantalla de un móvil o lo que sea. Antiguamente eran mucho más introspectivos. ¿Eso significa que te prestaban atención antes más que ahora? No creo, ¿eh? Si pensamos en un agricultor de los años, no sé, 30, 40 en España, que pasaba el día en el campo y volvía a casa tarde, ¿crees que esa persona te prestaba más atención que ahora? Creo que no, ¿eh? Hola, buenos días, Maite. Luego tenemos directo para suscriptores a las 11:15, ¿eh? Maite, acuérdate. El que quiera unirse, por cierto, tenéis ahí mi enlace en mi perfil para suscriptores, ¿vale? Son 3,5 € al mes. Y vamos a intentar hacer un directo a la semana. Estamos intentando crear este grupo de terapia, a ver cómo sale, ¿vale? Así que el que le apetezca, luego a las 11:15 nos unimos a ese. Si me refiero a eso, David. A veces te vienen pensamientos tan oscuros que no hay anclaje que valga. Sí. Y mira, respecto de los pensamientos, Molko, es cierto y además es así, porque si hablamos de esa conducta de querer quitarse la vida, por ejemplo, hablamos precisamente de una intensidad emocional momentánea que parece, o tienes la noción de que no se va a acabar nunca. Obviamente se va a acabar, pero no es lo que te parece a ti. Piensas que el mundo es súper oscuro y que tú no vales nada y que nada de lo que vayas a hacer va a cambiar el cómo te sientes, pero no es así después, en absoluto. Pero no deja de ser un pensamiento, no deja de ser una emoción transitoria. La idea es que uno aprenda a controlar sus pensamientos, porque pensamientos negativos y descontrolados todos tenemos. La diferencia es cómo manejamos nuestro foco de atención para no darle validez a un pensamiento negativo y dárselo a otro que tú seas capaz de generar con esfuerzo. ¿La muerte le da sentido a la vida o la vuelve absurda? A ver. Una pregunta filosófica. Hola Tony, estamos hablando de psicología en general, ¿vale? Preguntas sobre psicología, lo que te apetezca. A ver, la muerte, lo que pasa es que me acaban de preguntar algo que es muy propio de filosofía, pero vamos a intentar a ver qué sale. ¿La muerte le da sentido a la vida o la vuelve absurda? Déjame que piense. ¿La muerte le da sentido a la vida? Es que no estoy tan seguro. Por lo menos por la parte de que el hecho de tener miedo te hace hacer más cosas. Sí, puede ser. En ese sentido. No me gusta ponerme muy espiritual, pero yo creo que por el hecho de tener prisa por hacer, porque la vida se acaba. En ese sentido, o valga la redundancia, eso le da sentido, probablemente. Tampoco creo que el miedo deba ser motor de nada, porque una vez uno tiene la capacidad de gestionar su miedo a la muerte, la noción esa, no el miedo a morir en una situación concreta en la que tienes la muerte inminente, sino el concepto de muerte como tal, el no tener miedo a ese concepto, tampoco le quita el sentido a la vida en absoluto, todo lo contrario, la hace mucho más placentera y más tranquila. Más tranquila en el sentido de que aceptas de que cuando llegue pues ha llegado y que tiene que ocurrir en cualquier momento. Tiene que ocurrir no tanto en cualquier momento, tiene que ocurrir sí o sí, pero que eso no quita pues que te cuides, cómo quieres vivir los años que te quedan, etcétera. Pero aceptar que eso va a ocurrir. Y yo creo que tampoco eso le quita sentido a la vida, en absoluto. Yo tuve una vez una situación de posible enfermedad en algún momento y yo recuerdo que gestioné muy bien eso y desde entonces hasta ahora, al final no fue nada, pero desde entonces hasta ahora siento que le he perdido el miedo a eso, a la posibilidad de tener una enfermedad o de morir incluso.
A pesar de tener una hija de 8 años, que siempre es un poco uno de esos detonantes de malestar cuando uno tiene una enfermedad, porque no va a ver crecer, por ejemplo, a su familiar o a un hijo. Pero no me gusta ponerme muy espiritual en este sentido. Consejos para los que estamos en primero de la carrera de psico. Primerísimo, al principio de la carrera, pues que cuando llegue el batacazo de aquello que tú tenías como expectativa de qué es la psicología, eso tan relacionado con la fantasía del psicoanálisis, etcétera, que lo soportes y que te mantengas, porque la mayoría de los estudiantes que entran a psicología se lo dejan en el primero de carrera. Se dan de bruces con una realidad completamente diferente, en la cual no hay psicoanálisis, en la cual no hay fantasía ni hay magia. Hay datos, números, ciencia y pura ciencia. Pura ciencia de la conducta en este caso. Si superas ese batacazo te vas a dar cuenta de que es muchísimo mejor esa otra psicología, la que no estaba en la fantasía, que ni de lejos tiene nada que ver con algo tan poco práctico al final, ¿vale? Y que es maravillosa la psicología científica. Sin embargo, como digo, mucha gente se acaba bajando del carro. Gracias, Noemí, por esa rosa. A ver, Tony. Ah, bueno, pero de todo, Tony, de todo. O sea, aquí yo soy psicólogo, pero aquí también han pasado estudiantes de psicología, pero en general cualquiera que tenga dudas sobre psicología, lo que sea. Si tienes dudas porque eres paciente y quieres saber algo, pues también. Y si no, si eres estudiante o si eres psicólogo, puedes aportar algo. Estupendo. Es un espacio para la psicología puramente. Yo creo que depende de cómo veas el concepto de la muerte. Claro, 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 exactamente. Si se percibe con mucho miedo, desde luego no es igual que si lo percibes como algo completamente natural y una consecuencia lógica a la vida, ¿no? No vas a vivirlo exactamente igual. Yo creo que es muy interesante la sensación de superar ese miedo, superar el miedo a la muerte. Ya digo, no es el concepto de superar miedo a una situación concreta, el miedo es algo natural, pero el miedo a ese concepto. Si lo llegas a asumir y no tiene nada que ver con la religión, se vive mucho mejor, porque por lo tanto nada te da realmente ansiedad, porque es la consecuencia final y más grave de todas. Si al final lo más grave que te puede pasar en la vida es morir, o bueno, o casi lo más grave, pues casi todo pierde gravedad a ese nivel, ¿no? Buenos días, Johan Diz. No creo que dé sentido a la vida, más bien al final mueres, hagas lo que hagas, claro. Sí, Danae. Al final mueres y ya está. Y no es que le dé sentido. Pero bueno, entiendo a la gente que vive la vida de forma muy intensa, con ese, bueno, pues no sé, carpe diem y esas fórmulas de vive el momento, que al final no exactamente te va a hacer vivir mejor porque como que arriesgas demasiado, pero bueno, entiendo esa sensación. Es que, claro, no hay formas únicas ni absolutas de vivir la vida. Y yo entiendo que el que vive así y vive muy intenso, pues también es una experiencia de vida. Desde el punto de vista existencialista, esa es su forma de vida y no es reprochable, quiero decir. Solo que otras personas, como por ejemplo yo, para mí la estabilidad emocional, sin picos emocionales grandes, ni en un sentido ni en otro, me parece una experiencia mucho más agradable. Pero eso es para mí, y no es mi experiencia extrapolable a los demás. ¿Existen las personas altamente sensibles? Sí, claro. Existen, pero no están recogidas en el DSM, en el Manual de Criterios Diagnósticos de los Trastornos Mentales, porque no es un trastorno mental. Pero existen, claro. Tienen no solo sensibles en el sentido emocional, sino luces, ruidos, etcétera. Sino que no se presenta como un problema, sino como una forma diferente de procesar la información, tanto visual como emocional. Y bueno, existen seguro. No creo que le dé sentido a la vida cuando actúan, lo hacen, y ahí, ¿cuál vida si ya muere? Mira, Tony, por ejemplo, yo tengo pánico a la muerte. Es el miedo que está detrás de muchas cosas. Por ejemplo, ansiedad a tener, por ejemplo, a tener un accidente de tráfico. Ya, pero el miedo detrás de eso, ¿cuál es? El miedo es la muerte. Miedo a, no sé, a hacer algo al final que tenga que ver con que
detrás de todo lo altamente improbable, pero que es lo que pasa con la ansiedad, es la muerte. Cuando pasa eso, es porque detrás está la muerte. Cuando en psicoterapia se habla, por ejemplo, de la flecha ascendente de Aaron Beck, que es un psicólogo cognitivo, él hablaba de esa flecha ascendente, que es como decir, es como un debate hacia arriba, hacia las creencias más arriba, de como que está detrás de todo, ¿no? Y uno empieza a preguntarle, vale, pues tú tienes miedo no sé, ¿tienes miedo a coger el coche? Sí, tengo miedo a coger el coche. ¿Por qué tienes miedo a coger el coche? Porque si cojo el coche puedo tener un accidente, ¿vale? ¿Por qué tienes miedo a tener un accidente? Porque si tengo un accidente, pues acabaría, no sé, en el hospital, entubado. ¿Y por qué tienes miedo? Y, en fin, detrás de todo al final está la muerte, ¿no? Y llegar a esa creencia, que en este caso pues quizás sea en este ejemplo más clara, pero no siempre es tan clara. Y llegar a esa creencia que está detrás, creencia profunda, estructural, nos ayuda a solucionar el problema concreto que tenemos en ese momento. La mayoría de los casos, el miedo a la muerte está detrás de la mayoría de las cosas. Una vez superado eso, y a veces se trabaja en terapia directamente, el miedo a la muerte, aunque no sea digamos, la queja principal del paciente, pero como está detrás, una vez se soluciona eso, todo lo demás pierde gravedad. Claro, esa idea de superar eso es maravilloso, porque sientes que la vida es mucho más placentera a pesar de los males que hay. ¿Haces terapia de pareja online? Sí, sí, Molko. Si quieres me puedes escribir. Yo también tengo miedo a la muerte. Sí, en general es algo... Si te va a un cuarto milenio... No, no, no. No me gusta ese programa. Si queréis os digo por qué, pero no hace falta, ¿vale? Pero a mí no me gusta nada ese programa. Lo he visto 2 veces y ya he tenido bastante. A ver. Siento ansiedad al pensar en la muerte, ¿ves? Es muy común, ¿eh? Es muy común. Totalmente de acuerdo. Solo hemos tocado el conductismo, ¿lo ves? Koi den rabasa. Es que es así. El primer año es así. Pero ¿te das cuenta de lo maravilloso que es la psicología del aprendizaje? Aquello básico del cerebro o el conductismo a nivel más básico, que incluso pasa en cerebros más o menos desarrollados como el de una rata o el de una paloma. Pero es que eso nos explicaría muchísimas cosas de la conducta humana. Y ayer, si no estuviste ayer, te sugiero que veas el reel que publiqué ayer, que es un corte del directo de ayer, de la explicación conductual del TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, desde el conductismo. Es que el conductismo, la psicología científica, es la que nos ayuda a comprender cosas más allá de puras creencias o de la fantasía de alguien que tiene unas teorías interesantes, como pasa con bueno, pues el psicoanálisis de Freud. ¿Es interesante? Sí. ¿Pero nos vale de algo? Pues no, porque prácticamente me va a dar casi que igual ir a un psicoanalista que ir a un curandero. Y no es que esté en contra de los curanderos ni de los psicoanalistas, pero si no tiene evidencia científica aquello que promulgan, no me sirve. No puedo demostrar que está funcionando eso. Así que el conductismo es esa de salida de la fantasía y el asentamiento de la ciencia por parte de algo tan complejo como es la psicología. Ya desde Wundt, desde después los conductistas como Watson, Skinner, todos estos, hasta después ya los cognitivos. Beck, ya irás viendo cómo ha ido evolucionando la psicología, que no todo es conductismo, pero desde luego es importante. Hasta el punto de que no quiero que nadie me tenga aprecio para que no sufran. Ya, pero es que tú no puedes hacer que no sufra nadie. No está en tu mano ni hacer que sufran ni hacer que no sufran. No se puede controlar eso. El sufrimiento de uno no está en la conducta del otro. Está en su mente y cómo procesa su información. Desde su punto de vista, desde sus creencias, desde sus valores, desde sus expectativas, de cómo debes comportarte, etc. O sea que quizás estés haciendo un esfuerzo tremendo porque nadie te quiera para que cuando mueras no sufran, y en realidad puede ocurrir que sufran igualmente. Con lo cual no vale la pena que te esfuerces en que los demás sientan una cosa o sientan otra. Porque no es como funcionan las emociones, Tony.
La gente vive con miedo disfrazado. ¿Cómo es eso? Joeum. ¿Cómo miedo disfrazado? Sentir como mi subconsciente no para de decírmelo, y eso es agobiante. Te hace mucho, te está haciendo daño el miedo a la muerte. Necesitas solucionarlo. Si te está amargando un poco la vida, necesitas solucionarlo. Si no, pues lo vas superando. Solo la medida de la necesidad de cambio al final es el sufrimiento que tú tengas. ¿Cuánto te está haciendo sufrir? Esa es la medida de cambio. Lo que llamamos en el DSM el malestar clínicamente significativo. Me da miedo disfrutar de ser feliz, estar con la familia, por si muero. En realidad ya te digo que no va de la mano. El que tú te esfuerces en que no quieran, no te quieran y que ellos sufran, es que no tiene nada que ver. Quédate con que las emociones no las provocan los demás. Las emociones son del propio cerebro y de uno. Con una persona con TLP, ¿cómo se puede actuar cuando está mal o enfadada? Vale, porque tienes cercano a alguien, ¿no, Rubio? A ver, es que el problema con los TLP es que tienen un sobrepensamiento tremendo de lo que está pasando, un sobreprocesamiento de cuáles son las causas de lo que tú estás diciendo. Pueden interpretar las cosas de forma malintencionada por tu parte cuando a lo mejor tú no tenías intención de hacerle daño ni de tomar cartas sobre el asunto contra la persona, etc. Pero así es como lo viven estas personas. Hay que dejar de lado los dobles sentidos. Hay que, sobre todo, mira, desde el punto de vista de lo que estás diciendo, de cómo actuar, la conducta, lo que no se debe hacer jamás, sobre todo, es reforzar la conducta desadaptativa. Si al final su rabieta, si lo que sea, su estado emocional alterado, tiene una consecuencia positiva para la persona, eso está reforzando su conducta desde el punto de vista conductual. Es decir, si a consecuencia de la rabieta al final consigue lo que quería, y no digo de que sea inteligencia ni que sea una premeditación para conseguir nada, no tiene nada que ver con la inteligencia, es una descompensación emocional muy fuerte que no saben controlar. Pues del mismo modo que podemos hacer con un niño con una rabieta en un supermercado, que al final le compras algo para que se calle, pues eso es lo que no debemos hacer jamás. No podemos reforzar la conducta mediante nuestra respuesta, ¿vale?, en la cual consiga lo que quería. A ver, pero solo eso pues va a ser ineficiente, porque una intensidad muy grande lleva a veces a cortes, lleva a veces a intentar regular esa emoción tan intensa de la peor manera. Siempre va a necesitar ayuda psicológica. Me imagino que estará en terapia psicológica, ¿verdad? Supongo, Rubio. Hola, Lisette. Me siento perdida en rendimiento académico. De mis hijos. A mi esposo y a mí nos está consumiendo, anda. Pero suspenden, o es bajo. O porque iba bien y de pronto ha empezado mal. Buenos días, Noé. Yo creo que hay un estigma sobre la psicología que hay que darle la evidencia empírica que se merece, claro, porque la psicología es una ciencia. La ciencia de la conducta y de los procesos cognitivos que subyacen a la conducta, que no se ven. Lo que se ve es la conducta, pero detrás de la conducta hay muchas cosas. La atención, la memoria, la percepción, el pensamiento, todo eso que está ahí, está detrás de lo que hace una persona con su conducta. Todo eso es lo que estudia la psicología. Esa es la ciencia de la conducta. ¿Y por qué la persona hace lo que hace? Analizamos a la persona, encontramos los factores que motivan a la persona a hacer lo que hace, y si encontramos eso también podemos encontrar factores de cambio que le permiten cambiar su conducta si es desadaptativa, ¿no? Pero todo esto se puede medir, no solo en investigación, sino en la propia eficacia de los tratamientos si hablamos de clínica. Se debe medir, claro, no solo es que a mí me parece que esto es mejor, o porque en mi caso yo con un paciente probé y me salió bien. No, porque no sabemos por qué salió bien. Necesitamos saber con estudios de más de 100 personas y después estudios
de replicación, etcétera, necesitamos saber si eso funciona para un grupo grande de la población, e incluso saber por qué para ese grupo funciona y para qué grupo, por el grupo que no funciona, por qué no funciona, qué factores hay mediadores. Eso es la ciencia, es decir, el método científico. Eso es lo que necesitamos en psicología y en cualquier otra ciencia. Yo estoy mal con mi marido y a veces es mejor no estar. A ver, ¿por qué lo dices? Pasan muchas personas con problemas de pareja los cuales suelen subyacer el mismo problema. Un problema de falta de gestión emocional. Por parte de uno, por parte de otro, y que por lo tanto entre ellos tampoco tienen una estructura que les permita ser asertivos, comunicarse, solucionar problemas. Falta muchas veces eso, pero siempre lo que subyace detrás suele ser un problema de gestión emocional. Y yo he trabajado con parejas, tanto juntas las dos, como por separado. Una por un lado, otra por otra, para que cada uno solucione esa forma inadaptada de gestionar sus emociones y luego lo lleven en conjunto haciendo una especie de asambleas diarias o semanales con la pareja para ver qué puntos nos han llevado a sufrir esta semana, qué ha salido mal, qué puedo hacer mañana para que no vuelva a salir, en vez de quejarse y decir lo mal que lo has hecho, o reseñar todo aquello que no se ha hecho bien, ¿no? Pero como veis, siempre subyace eso. Buenos días, Rubí. Suspenden, ¿no? Claro, con lo cual es inminente el problema. Y son mayores, además. Claro, ¿qué se puede hacer con eso? Imagino, pero ya no quieren esforzarse. Que además no quieren esforzarse. Han renunciado. Están en edad de instituto, supongo. Los habrás llevado a clases particulares, supongo. Te habrás esforzado al máximo y aún así nada, ¿no? Hola, Juani. Buenos días. Claro. Y a pesar de todo, ¿y qué pasaría si al final no estudiasen, Lisette? Si se dedicasen a trabajar. ¿Qué sería lo peor que podría pasar para ti y para tu marido? Están en segundo de la ESO, por lo tanto tienen que estar hasta cuarto para sacarse el graduado, si no me equivoco, o hasta los 16 y salirse a trabajar, ¿no? ¿Y qué pasaría si pasara eso? ¿Tan grave sería para ti y para tu marido? Y la opción esta de los FP y todo eso tampoco lo plantean como algo posible. Que al final para eso está, ¿no? Y también está bien, porque no todo el mundo está ni motivado ni capacitado muchas veces para una carrera que exige tanto, tanto, que a veces no es ni recomendable. Y no quita luego que después con los años acabe asentándose en su, no sé, alguna forma de estabilidad, y luego con el tiempo, con los 25 años, hacen una prueba de acceso y sacan una carrera, que mucha gente lo hace así y no hay ningún problema tampoco. De hecho, los hace implicarse más que con 17 años. Nos estamos planteando eso, pero no tienen motivación de estudiar. Claro, sí, fíjate, Lisette. Una cosa es que no quieran estudiar y otra cosa es la importancia que vosotros le dais. Yo sé que molesta y duele como padres, porque vosotros tenéis la expectativa de que los niños inteligentes tienen que estudiar y sacarse una carrera, quizá, o ir más allá. Pero eso es lo que vosotros queréis y quizá ellos ni siquiera lo quieran, ya no es que no sean capaces, sino que ni siquiera se planteen eso de seguir estudiando durante años y años y años con el sacrificio que conlleva, mientras quizá están empezando a ver otras vidas posibles como más viables. Claro, de nuevo ser muy rígidos con la forma o que queremos que sean nuestros hijos nos va a hacer sufrir. No es tanto que ellos no estudien lo que te hace sufrir, y desde luego no quita que hagas todo lo posible porque estudien, todo lo posible. Que pagues clases particulares, que te esfuerces lo máximo por hacer que estudien, pero después habrá una parte ya que no puedas controlar. Sobre todo cuando ya son mayores. Cuando son pequeñitos, sí, hay muchas formas de motivarles, economía de fichas, un montón de premios y castigos que se pueden llevar a cabo como tal de que consigan su estructura.
Pero podrías haberlo hecho muy bien, Lisette, muy bien, y que sin embargo tuvieras ahora este efecto de desmotivación total. Es posible, por lo cual no te eches la culpa encima, porque no es tan así. No lo puedes controlar todo. Hay una parte que se te escapa y mucha gente que sale del, en fin, del circuito oficial de estudios y tiene una vida maravillosa. Y gente que se va a una carrera y que luego pues no le va bien porque no acaba estudiando de lo suyo, se siente mal y ha perdido tiempo, y etcétera. O sea, es que nada asegura que vayan a ser niños felices ni adaptados a la sociedad. Con lo cual ese otro camino de no estudiar no es ya una pérdida, no es ya un desastre. Es más bien como lo estáis viendo vosotros y os está castigando, os está haciendo mucho daño. La otra pregunta es, ¿qué se podría hacer para que ellos, todavía a pesar de todo, se motivasen para estudiar? Pero claro, teniendo en cuenta que ya están en primero, que quizá ya vayan a repetir, quizá alguno. A ver, nada está perdido, pero desde luego, como digo, no todo está en tu mano. Si ellos quisieran cambiar, sí. Si ellos dicen, mira, estoy desmotivado, porque yo tengo pacientes, por ejemplo, que me dicen, quiero hacer un montón de cosas y no tengo fuerzas, no encuentro la motivación, no sé qué hacer, pero sí quiero hacer. Sí quiero estudiar, sí quiero hacer cosas, pero no encuentro la forma. Y sí que vienen a mi consulta con tal de conseguir controlar su conducta, porque su conducta está completamente atrapada por su motivación. Vale, eso es una cosa, pero es que partimos de que esta persona quiere cambiar y no puede. En el caso de tus hijos, por ejemplo, Lisette, hablamos de que ellos no quieren. Y contra eso, ¿qué se puede hacer? Muy poco. A no ser que tu trabajo sea de convencerles de que ellos sí quieren cambiar. Si ellos quieren cambiar, ese sí es siempre un punto de partida para empezar a buscar esa forma de motivarles de nuevo, o de encontrar la forma de estructurar su estudio con tal de que alcancen el rendimiento académico que necesitan. Es un tema difícil, desde luego. ¿Cómo enfrentarme a la fibromialgia? ¿Cómo enfrentarte? Te refieres sobre todo al dolor y cómo eso te afecta a nivel psicológico, que es otra parte de la fibromialgia. Claro, porque al final uno tiene lo que tiene, cualquier problema médico tiene unas consecuencias también en el estado de ánimo. O incluso que te impidas pues salir porque te duele, o que, claro, que vayas cediendo, de alguna manera cediendo de hacer cosas que te gustaba porque no te sientes con ánimo, porque te molesta, porque, claro, sientes dolores todo el día. Más allá de eso, todos los problemas psicológicos que conlleva, derivados de eso, del dolor, es lo que puedes controlar. Es decir, la fibromialgia te lleva a tener síntomas de depresión y de ansiedad. Claro, eso es otra cosa. Hay que tratarla. Por ejemplo, hablando de la depresión, que es ese estado, consecuencia muchas veces a nivel conductual de ir dejando de hacer cosas que antes te gustaba hacer, que de pronto empiezas a dejar de hacer porque ya no tienes entusiasmo, has perdido la motivación, porque te duele, vas evitando situaciones, con lo cual si vas evitando situaciones que antes te producían bienestar y ahora ya no las haces, cada vez vas a tener menos ganas de salir. Así que, a pesar del dolor, siempre salir y seguir haciendo cosas que antes hacías. Inclusive, si puedes, seguir haciendo cosas nuevas con tal de que tu estado de ánimo se sostenga a pesar del dolor. Esa es la parte psicológica importante que tenemos que permitirnos para que, a pesar de los problemas médicos, el que sea, el que sea, que eso no nos lleve por delante. A ver, veces... Pequeña tronomía de un día... A ver, Juani, este mensaje no lo he entendido. A ver, me encanta cómo se expresa yo, te refieres, ¿no? Es todo... Es todo... A ver, Juani, a veces muerta de pequeña, atropellada un día, niña, y de mayor ictus, pasé al Tulen, y es una relación... Hola, Novamar.
es una relación ni impresionante. No tengáis miedo, yo tengo fibromialgia. No tenga miedo, 37 años. Ah, muy bien. O sea, que lo llevas, ¿no? Tienes también, lo estás llevando, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, difícil, desde luego. Porque cuando uno tiene dolor cuesta mucho más. O cuando uno tiene, por ejemplo, migrañas. Y dice, pues ya dejo de salir de casa cuando tengo migrañas. Y va empezando a ceder. Y al final, claro, acaba conllevando un problema en el estado de ánimo. Porque si tienes muchas migrañas, no se solucionan porque no consigues el fármaco que te ayuda o lo que sea, y dejas de salir de casa, aparte de las migrañas vas a tener un estado de ánimo débil porque has dejado de salir a la calle, ya no te relacionas, no sé, no haces deporte, si hacías deporte, todo eso has dejado de hacerlo a causa del dolor. Y eso se convierte en otro problema, a veces incluso peor que el dolor. Y del mismo modo que se hace con una persona con diabetes, que al final, a pesar de su diabetes y de que tiene que pincharse, perdón, me quedo sin modo otra vez, pues al final su vida se convierte en algo completamente normal porque se adapta a la situación y consigue que su vida sea, pues eso, pues la adaptación pura y dura en el día a día. Pues la fibromialgia con el dolor y con cualquier otro trastorno que provoque dolor, que es molesto, que a veces es más intenso, a veces menos, pero que te lleve al final a que eso no impida que sigas haciendo tu vida con tal de que tu estado de ánimo no decaiga, que no sea otro problema aparte. O que si no puedes dormir, por ejemplo, y te está dando insomnio, de nuevo eso es otro problema que es incluso a veces peor que el propio trastorno médico. Ya, pero no encuentro el medicamento para paliar el dolor. Y tomo muchas pastillas. Claro, eso de nuevo es un tema complejo, pero a pesar del dolor, Diana, a pesar del dolor, tienes que seguir haciendo tu vida. A pesar del dolor, y sé que es difícil de conseguir y de hacer. Y pasa tanto con dolores físicos como con dolores emocionales. Cuando alguien tiene un duelo y muere un familiar, siente muchísimo dolor emocional, pero es la misma idea. A pesar del dolor tienes que salir adelante, ¿no? También soy ansiosa depresiva de antes, entiendo, ¿no? Antes que lo de la fibromialgia, ¿no? Lo principal es aceptar la enfermedad y aprender a vivir de otra forma. Tú también la tienes, Maite. Y lo has conseguido, ¿no? Entiendo que tú llevas bien la fibromialgia, ¿no? Entiendo también que los años, el que lleves años con ella, pues te acaban, digamos, haciendo adaptarte a ella. Sí, de antes, ¿no? Claro, con lo cual se complica todo. Cuando aparece una cosa y aparece otra, claro, se suma todo el problema y se vive de otra forma. Si no tuvieras nada más y de pronto tuvieras fibromialgia, seguramente pues te coge más fuerte emocionalmente. Pero si ya venías con problemas depresivos, ya, no con depresión, pero claro, con síntomas, ¿no? Pues eso no ayuda, desde luego. Porque te hace ceder ante todo. A ver, por una pastilla que me dieron tuve un ictus. Y tuve la fibromialgia. Tengo mucha experiencia. Fíjate. Es decir, una pastilla que te sentó muy mal, ¿no? Por lo visto. Tuvo un efecto secundario fuerte. Te dio un ictus. Entiendo también por otros factores, ¿no? Aparte de la pastilla. Fíjate, son muchas cosas. Un ictus, una fibromialgia, de nuevo, es que claro, es difícil encontrar un problema solo. Siempre suele ser comórbido, diferentes morbilidades, diferentes trastornos en la misma persona. A veces dos psicológicos, a veces físicos y psicológicos, pero claro, todo suma para que te acabe afectando todo lo demás, claro. Sobre todo a nivel emocional. Es muy fácil que tengas un trastorno físico y te afecte a nivel de estado de ánimo. Es muy fácil. Porque sientes que ya no eres quien eras, que ya no vales tanto, y eso acaba afectando. Pero de ahí que se convierta en un trastorno es otra cosa.
pero debemos estar capacitados para asumir ese tipo de golpes con tal de que ese tipo de golpe de tipo físico no se convierta en un problema psicológico que a veces, como digo, es peor. A veces peor. Algo de agorafobia también, fíjate. ¿Qué ocurre cuando te da un ictus? A ver, si no me equivoco, yo tampoco domino mucho de medicina y solo lo que tiene que ver con la psicología, pero imagino que un ictus es una parte del cerebro que se muere, vamos, digamos. Al igual que en un infarto al corazón, una parte del corazón se muere y claro, pues lo demás se reajusta como puede, ¿no? Pero bueno, tampoco soy experto en medicina. Llevo muletas y es difícil hacer mi vida normal. Claro, es que son muchas cosas, sí. Son muchas cosas, Diana. Y a pesar de todo, ¿crees que vale la pena vivir, Diana? Porque tienes que encontrar eso que decía antes Molko, que aquí está Molko, por cierto, el anclaje, ¿no? Tienes que encontrar algo que a pesar de todo te permita el... A veces pienso que no. Pues siempre hay algo, Diana, siempre hay algo que hace que la vida vale la pena, valga la pena. ¿Tú crees que hay cosas que puedes hacer valiosas para ti todavía? O incluso valiosas para otras personas. ¿Crees que hay cosas que valen la pena todavía? Siempre hay algo, ¿eh? Hay que buscarla. Si no lo encuentras, hay que buscarlo. David, ¿crees que un trastorno emocional se pueda manifestar en forma física como una enfermedad? Sí. Sí, pero no como... A ver, Molko, no sería exactamente como trastorno emocional al estilo de la bioneuroemoción o algo así, con sello Enrique Corbera, porque no es así. Pero sí que es cierto que de una forma mucho más difusa, lo que puede ocurrir es que tú tengas un problema de ansiedad, es decir, un estrés prolongado mal gestionado, que te lleva a una activación, una sobreactivación del sistema nervioso autónomo excesiva durante mucho tiempo, una energía excesiva por prevenir algo que supuestamente va a ocurrir y que jamás ocurre, todo el día con el exceso de energía por la ansiedad durante mucho tiempo lleva al agotamiento y a una respuesta neuroendocrina de eso que llamamos cortisol. Eso sabemos claramente que afecta al sistema inmunitario porque de algún lado tiene que salir la energía extra de la ansiedad, de algún lado tiene que salir. Y muchas veces sale porque el sistema inmunitario es lo más prescindible cuando tenemos un problema inminente a solucionar, pues sale de ahí y acabamos debilitando el sistema inmunitario. Así que un problema emocional como tal, la ansiedad, el estrés, la depresión, puede acabar teniendo un problema físico, sí. No que lo cause jamás, sino como un factor de riesgo para padecer de todo tipo de enfermedades, porque nuestro sistema inmunitario se va a ver menos capacitado de enfrentar células tumorales, virus, bacterias y todo eso. Por esa vía, solo por esa vía. Pero no como tal, de tipo trastorno emocional por pérdida de no sé qué, abandono de tu madre, por lo tanto cáncer de no sé qué. No, como a veces se ha propuesto, y de eso no hay ninguna evidencia científica. Ahora bien, el estrés prolongado, la ansiedad que entra a través del estrés prolongado en el tiempo, es un factor de riesgo, que es así como se llama, no una causa jamás, un factor de riesgo para padecer diferentes trastornos físicos, médicos. Es por ellos que sigo aquí. Los médicos no nos apoyan. Solo puedo apoyar a mis hijos y a mi marido. Claro. Y ese es tu anclaje, ¿ves? Diana, ese es tu anclaje. Tus hijos. ¿Vale la pena por ellos? Claro, siempre vale la pena. Y a pesar de que a veces te puedas pelear con ellos, a pesar de lo que sea, siempre vale la pena por algo. Por algo, por lo que sea. Tienes que encontrar siempre ese algo. Y a veces será un hijo, y a veces será una madre, a veces será un hermano, a veces será algo, un objeto, un hobby, algo. Siempre hay que encontrarlo. Y si no lo tienes, hay que buscarlo. ¿Puedo ir a hablar contigo, David, por teléfono? Sería muy importante. 37 años.
Puedes escribirme por privado si quieres, Juani, ¿vale? Y ahora me he peleado con una de mis hermanas porque dicen que las abandoné cuando tenía 19 años. Porque me casé y tuve un hijo. Claro, te casaste, tuviste un hijo y entonces a tus hermanas las dejaste un poco de lado, o ellas al menos consideraron que las dejaste de lado. Claro, es que cuánto de esto veo yo a diario, ¿eh? Cuánto de esto veo yo a diario en la consulta. La incapacidad de gestionar esas emociones, esas expectativas de cómo los demás deben actuar con nosotros, cómo nos deben tratar, cómo deben responder, y si no se cumple, me enfado con la persona, y si soy demasiado rencoroso, lo mantengo durante años cuando en principio tenía una solución bastante rápida. Pero pasan años y años y sigue un problema que de verdad tenía solución. ¿Puedes hablar un poco de cómo se sienten las personas cuando son conscientes de su envejecimiento? Bueno, eso puede pasar con 30 años, con 40 o con 60. Es que no creo que haya un modelo único, porque dependerá de muchos factores, entre ellos la autoestima. ¿Cómo es tu autoestima? Dependerá también de si eres mujer o si eres hombre por los condicionamientos sociales. Si eres hombre, por ejemplo, y de pronto te ves con canas, como tengo tantas yo, pero a ti toda la vida te han dicho que las canas son atractivas y que George Clooney y que no sé qué, pues no te afectará igual que si eres una mujer a la cual le han dicho toda su vida que las arrugas, que que las mujeres jóvenes son las atractivas y las viejas no lo son. Pues eso también influye en muchas cosas para cómo te afecta a ti el envejecimiento. Si consideras que las personas mayores son entrañables, son sabias por el hecho de ser mayores, te afectará menos porque dices, bueno, estoy tendiendo hacia la sabiduría. Pero si consideras que en realidad las personas mayores son más bien como personas a ignorar porque solo dicen tonterías, etcétera, si piensas eso, te va a afectar más. O sea, influyen creencias, influye la autoestima, influye la cultura, todo eso influye en cómo te vas a sentir cuando sientas que estás envejeciendo. Ahora bien, dependiendo también de si haces deporte, si haces todo eso, también va a influir en cómo te vas a ver, porque tú sabes, Diamonds, que una o dos generaciones atrás no se veían igual las personas con 50 o 60 años que ahora. Ha cambiado la imagen completamente. Antes con 40 años o 50 se veían muy mayores. Y ahora con 60 se ven pues bastante más jóvenes. Porque ahora pues nos cuidamos más quizá. No sé, todo eso influye mucho, ¿no? O incluso, bueno, si hablamos más allá del miedo a la muerte, ¿no? Por cercanía, ¿no? Por la edad. Porque dices, bueno, yo tengo 70 años, la esperanza de vida son 84, si no me equivoco, estaba por ahí. Y dices, bueno, se acerca el momento, sé que como mucho, no me quedan más de 20 años, y te da la sensación de que todo esto se acaba. ¿Te refieres un poco a eso también? Es como que desapareces. Sí, desapareces. Y hay personas a las cuales les viene muy bien pensar en la religión, y mucha gente de hecho que se vuelve religiosa a ciertas edades. Yo recuerdo, mi abuela ahora tiene 92 años, va a cumplir, o cumplió ya, 92, cumplió. Y ella se empezó a hacer más religiosa a los 50 y pico. No, claro, yo la conocí ya, pues de mayor, claro. Yo no sé cómo era de joven, pero yo sí sé que empezó a ir a la iglesia con 50 y pico. Curioso, ¿no? Es decir, ahora la vemos como una mujer que encuentra consuelo en la iglesia, pero no le viene de la juventud, sino que es como una respuesta a ese miedo, al miedo por cercanía a la muerte. Dice, bueno, pues me uno a esta creencia de que hay un cielo para mí y que después de la muerte hay algo más. Y bueno, pues es excelente porque ella se siente súper bien. No todo el mundo se siente bien con la religión, concretamente católica, porque yo recuerdo un estudio muy interesante que hablaban de que había muchas personas católicas, un porcentaje interesante de personas católicas que sentían más bien miedo a la muerte, a pesar de ser religiosas,
y de creer en el cielo. ¿Por qué? Porque existe, y sabéis que el catolicismo también se basa o gira en torno, en mucha medida, en torno a la culpabilidad, y también existe el elemento del purgatorio como un elemento intermediario entre el estar vivo y estar muerto. Con lo cual, si existe el purgatorio y toda tu vida ha girado en torno al concepto de la culpa, claro, a pesar de haberte confesado muchas veces, pues mucha gente en ese estudio se encontró que tenía miedo a entrar en el purgatorio y que fueran juzgados como que habían cometido mal o no habían actuado bien y por lo tanto no iban a ir al cielo. Interesante estudio, interesantes resultados que nos lleva a pensar o a concluir que no es la religión para todos, que no es ni siquiera la tuya, la cercana, ¿no? La católica en este caso, digo la tuya en general, la en España, ¿no? Ni siquiera es la que más te va a proteger del miedo a la muerte, no tiene por qué. Hay veces que ni siquiera en eso. Y no hace falta la religión para no tener miedo a la muerte, evidentemente no. No tiene nada que ver con eso. Yo he experimentado todo eso sin ser religioso y yo he llegado a un punto en que he perdido ese miedo a la muerte por esa cercanía que he tenido la posibilidad de tener una enfermedad y la reflexión posterior que he tenido después y los procesamientos psicológicos mentales que he tenido después, cómo iba a vivir yo, cómo iba a vivir mi hija, cómo iba a ser, y la aceptación sencillamente, la aceptación de que todo eso tenía que ocurrir en algún momento. Y si no ocurre ahora, pues es un regalo, ¿no? Y la diferencia de ver las cosas como una queja, como decir, bueno, pues si yo muero ahora, no sé, yo tengo 36 años, imaginaos que por un cáncer muriera a los 40, yo me puedo quejar de los 40 y pico años que me quita la vida, que tendría que haber muerto con 80 y pico, o puedo dar gracias por los 36 o 40 que viva, porque ni siquiera tendría que estar aquí, porque al final entre 400.000 millones de espermatozoides, pues salí yo, ni siquiera tendría por qué haber nacido y nací yo, con lo cual es un regalo, y aceptar esto como un regalo a pesar de cumplir por ejemplo 40 años, en vez de quejarte de todos los años que no vas a vivir, también te hace vivir mejor y sin miedo a esa muerte, con más aceptación. Pues yo he vuelto del revés, ahora ve mejor las mentiras hipócritas, el purgatorio está aquí. A ver, no he entendido eso, User. No sé si estás a favor o en contra, no he entendido muy bien. Creo que a favor de la religión, supongo. A ver. Hay un saludo desde Euskadi. Gloria, no lo había visto, perdona. Pues otro desde Alicante. Hola Mariam, buenos días, ¿no? Estamos a punto de irnos. Llegas un pelín tarde, son -5, cortamos a las 11, ¿vale? Porque entre semana hago directos a las 10, solo que hoy es miércoles, hago también directo a las 8 de la tarde, ¿vale? Si te quieres pasar luego a las 8, te pasas, ¿vale? De 8 a 9. Mi marido ha fallecido y no lo supero. ¿Estás en duelo hace mucho tiempo, María Ángeles? ¿Conoces al psicólogo John E. Sarno y su libro Mente Dividida? No. John E. Sarno. No me suena. Mente Dividida. ¿De qué trata? 4 meses, Ángeles. María Ángeles. Sigue siendo dentro de lo normal. Te lo digo sobre todo porque ahora ya se ha excluido el criterio temporal en el DSM para la depresión, pero hasta hace poco los 6 meses eran considerados normal para hablar del duelo, de lo que se concibe como normal, esos síntomas que se parecen a la depresión, pero es en un contexto de duelo, con lo cual es normal que estés triste y con síntomas de depresión. Hola, una pregunta. Tengo vómitos desde 2018, cada mes o 2 meses. Estoy 2 días con ellos y ahora me dicen que es ansiedad. ¿Ansiedad? ¿Vómitos con ansiedad? ¿Pero son ataques de pánico? Hugo, ¿ataques de pánico o es ansiedad en general todo el día? Dicen que el cuerpo genera dolor para que la mente evite afrontar
emociones reprimidas. No. No hay evidencia de ello, Molko. De 2 a 4 días con vómitos. Pero quiero saber si lo que sientes, Hugo, es un ataque de pánico cuando vomitas. Pero estoy con vómitos sin poder pararlo y me los creo yo. ¿Sabes lo que es un ataque de pánico, Hugo? Claro, vale. Pero... Es decir, ¿te sientes muy nervioso, muy intenso y en corto plazo? ¿Y luego desaparece? ¿O estás nervioso todo el día entero? Todo el día. Claro, te han dado para el psiquiatra para que te den ansiolíticos, porque eso te quitaría en parte si es un ataque de pánico y eso te causa, porque si es posible que te cause vómitos, perfectamente es un criterio dentro del ataque de pánico, los vómitos. La sensación de angustia, sí, es muy probable que sea por eso. Sobre todo porque te habrán hecho pruebas y no tienes nada en el estómago, es probablemente el ataque de pánico. Tienes que aprender a gestionar tu ansiedad, ya sea con ansiolíticos o con terapia psicológica, porque evidentemente es una consecuencia del ataque de pánico que sientes, Hugo. Claro, siempre hay que descartar que tengas un problema médico en el estómago, ¿no? Y eso, si te han hecho pruebas y no tienes nada, se deduce, por tanto, porque siempre tiene que haber un diagnóstico diferencial, que es un ataque de pánico, dado que el ataque de pánico incluye entre sus criterios los vómitos. No tengo nada y todo me sale bien. Por ejemplo, mira, Maravilla te dice, con respiración quizá te ayudaría, por la parte fisiológica de la ansiedad, a regular ese ataque de pánico, pero es un pelín más complejo. Pero sí, eso ayudaría. El mindfulness, todo eso. Hola, Maravilla. ¿Cómo están los ánimos hoy? Pues muy bien, como siempre. Oye, hace tiempo que no viene nadie a criticar o a insultarme, que me ha pasado también. Qué maravilla. Estamos creando un grupo muy saludable aquí. De gente que incluso se ayuda entre sí. Es maravilloso esto. Y con una actitud muy buena. Que si viniera no pasaría tampoco nada. Pero se agradece, ¿no? Que haya una actitud tan maravillosa en las redes sociales. Ayudaría a encontrar qué es lo que te produce miedo, sí. Sí, pero aparte de eso, Diamond, es que quizá ni siquiera sea miedo. No sé si te refieres a lo de Hugo, imagino que sí. Pero quizás sea sencillamente el miedo a que te pase eso, ¿no? A que tengas vómitos. Pero bueno, habría que explorar qué es lo que está condicionando eso. Náuseas, sobre todo por la mañana, y nudo en el estómago. Falta de apetito, algún remedio. Náuseas. Y nudo en el estómago, vamos, lo que es ansiedad de toda la vida. ¿Algún remedio para la ansiedad? Pues mira, un remedio súper rápido, que es lo que le están proponiendo a Hugo también. Lo que le están proponiendo a Hugo. Por simplificar, porque claro, la ansiedad es compleja, ¿eh? No es compleja como para durar 3 años de terapia, ni mucho menos. La terapia por la ansiedad dura 2 meses, 3 meses como mucho. Pero una cosa rápida, suele ayudar por la parte fisiológica, por la parte de gestionar ese sistema nervioso autónomo acelerado, la respiración, el mindfulness, etc. Probadlo. Eso a veces ayuda hasta el punto de que si no es demasiado grave, te soluciona el problema. Pero luego están los pensamientos, la parte cognitiva, que es la que te lleva a pensar y repensar, a rumiar en esos pensamientos altamente improbables, pero que te generan tanta ansiedad. Pues nada, chicos y chicas, estamos recogiendo. Voy ahora a cortar porque tengo un directo ahora a las 11:15 con los suscriptores, que tengo ahí un canal de suscripción también dentro de TikTok.
los tengo abajo en el mismo TikTok, tengo el espacio de suscripción, porque me gustaría hacer un grupo de terapia para eso, son 3,5 € al mes, y vamos a hacer ese grupo. El que quiera apuntarse, ahora a las 11:15 vamos a iniciarlo, no sé cuánta gente se unirá, el grupo espero hacerlo de 10 o 12 personas, algo así, y a ver qué pasa, esa es un poco la idea. A ver un segundo, que se me va esto. Y nada, pues el que quiera... Nada, Hugo. Y muchas gracias a los demás que intentáis también ayudar a Hugo, que con vuestras experiencias, lo que os ha servido también, que siempre es maravilloso. Siempre es maravilloso que os podáis también entre vosotros ayudar. Yo soy rumiadora profesional, maravilla. Tienes un máster en rumiación. Ay, qué lástima. Pero bueno, todo eso tiene solución, desde luego. Bueno, chicos y chicas, me voy a hacerme un café y a seguir por otro lado. Adiós, adiós. Ay. Gracias, Sabrina. Gracias, Mamen, gracias a todos. Ay, me parece que aquí ha habido un insulto. Espérate, se han omitido algunos comentarios en este live para proteger la experiencia de los usuarios. ¿Puede ser que sea este el insulto del día? Bueno, no pasa nada, lo aceptaremos. Hasta ahora, Maite. Adiós, adiós.